Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones, mis hermanos de la radio. Bendiciones, hermanos de YouTube. Bendiciones de todas las plataformas digitales en las que corre, se mueve y avanza Radiovisión Cristiana. Muchas veces cometemos yerros. Muchas veces hacemos cosas que no agradan a Dios, pero creemos que sí lo estamos haciendo lo correcto. He querido ser maestro de mí mismo. He querido aprender de Dios por el Espíritu Santo, refugiado en su palabra. Y entiendo cada vez que muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, que vivimos correctamente, que nuestros pensamientos son sanos, pero cada cual que le dé cuenta a Dios. Voy aprendiendo y recuerdo a mi buena abuela materna cuando ya en el tiempo que le correspondía partir de este plano terrenal, yo le pedí a Dios en su sufrimiento, Señor, que esto sea una prueba para purificación, para que su corazón, su vida, le permita tener una total y absoluta preparación de humillación, de quebrantamiento, de pedir, de confesar. Lo mismo ocurrió con mi mamá, hija de mi abuela, también mis hermanos, y en este caso mi persona en particular, porque el Señor le da oportunidad a uno para prepararse, a otros quizás no la aprovechen, pero yo quiero aprovechar el tiempo de vida que me queda en esta tierra para estar listo para el encuentro con Dios, porque no es posible que personas, después de militar en el Evangelio por años, desde su niñez, terminen extraviados de la fe y de la conducta que verdaderamente un hijo de Dios debe tener. Hoy y durante un tiempo de lectura bíblica permanentemente, al despertar, al acostarme, durante el día, durante horas, escucho en audio la palabra, la leo, escucho la música, adoro a Dios, oro caminando para pedirle al Señor obsesivamente que purifique mi corazón, que purifique mi alma, que limpie mis pensamientos. Él los conoce, Él sabe todo. Alguien en una extraña conducta antibíblica, antiespiritual, señaló que no había que orar tanto porque el Señor conoce todo lo que nosotros somos y lo que necesitamos. Y yo realmente me asombro cómo el modelo de Jesús puede ser pisoteado. Y cuando hablo del modelo de Jesús, el ejemplo de Jesús, la vida de Jesús no puede ser entendida, ni vivida, ni practicada. Como hay gente que se aparta de Dios para perderse. Y yo siempre he repetido y voy a repetir algo que escuché de mi buena madre partida a la presencia del Señor hace varios años, llegando a los 88 años. Gracias le doy a Dios por ella. Decía, hijos, cuando éramos pequeños, cuando la hormiga se va a perder, alas le van a nacer. Y hay personas que vuelan sin todavía tener necesidad de volar. Hay otros que volaron y sus alas envejecieron y ya no tienen fuerza para mantenerse en las alturas espirituales.
en las alturas de la santidad y de la vida de Dios, porque el cuerpo de pecado es tan fuerte, presiona tanto, que no nos hace diferenciar, distinguir, explicitar, aclarar en nosotros qué es lo espiritual y qué no es espiritual. Romanos capítulo 2, verso 8 señala, Romanos capítulo 2, verso 8 señala, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La primera carta del apóstol Pablo también a los Corintios, capítulo 11, verso 16, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Inicio la participación de hoy ya con un poco de cuidado, porque en ocasiones nos deslizamos fruto del desconocimiento y el poco interés en actualizarme en las tecnologías y abro cosas que no debo abrir en la pantalla y luego es un grave error. Amados míos, la Biblia fue escrita para cristianos, para hijos de Dios. Fue escrita para que nosotros conociéramos la línea, el tiempo de la redención del hombre de toda la maldad y el pecado que nos golpea, que nos asedia y que nos hace daño, que nos hace sufrir. A algunos les hace vivir su vida, disfrutarla, pero a otros que hemos sido llamados, escogidos. Yo no decidí escoger a Dios, Dios me escogió a mí. Esa arrogancia del hombre de creer que él tiene siendo pecador, de decidir cuándo y cómo y en qué circunstancias servirle a Dios, es el fracaso peor que un hombre que dice invocar a Dios o una mujer que dice invocar a Dios pueden cometer en su vida. La iglesia del Señor está sometida a conocer hombres y mujeres contenciosos, hombres que no se someten a la verdad, porque si hay algo que el hombre olvida, que la mentira Satanás la lleva a Edén, y siempre lo recuerdo porque mis hermanos de la iglesia donde milito saben que el libro que más leo es Génesis. ¿Por qué razones? Mire, yo tengo que pensar en el espíritu, en la vida espiritual para entender lo que es el pecado y la naturaleza y cómo el hombre se degrada moral, social, espiritualmente, de tal manera que tiende a ser pobre, pobre en todos los aspectos, porque aunque muchas personas solamente ven la pobreza cuando se trata de lo material. Por eso el pobre, y se lo enseño a mis hermanos en la fe, se los muestro, admira, idolatra a los poderosos de la tierra porque entienden, al igual que los discípulos, que la riqueza es fuente de que Dios está ahí presente. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que viene desde el cielo a revelarnos la verdad de Dios, dice cuán difícil es a un rico ir al reino de los cielos. Y cuando yo veo las pompas, cuando fallece un hombre al que se le llama papa, cómo los poderosos de la tierra se reúnen. Digo, con razón, el reino de los cielos fue predicado a los humildes, porque la verdad de Dios es distinta. De países pobres volaron en aviones privados, gastando decenas de dinero del presupuesto de los países ricos y poderosos de la tierra, pues que gasten en lo que ellos quieran, total, es el dinero de ellos. Es el dinero de ellos. Y eso lo he aprendido a decir. No, que gasten lo que quieran, como quieran. Total, tendrán que darle cuenta a Dios, no a mí. Aunque dice que le dan cuenta a Dios, ese es su problema, no es el mío. Yo realmente, la contienda se genera en todos los ámbitos
en todos los espectros de la vida social, de la vida espiritual, de la vida moral y de la vida de las naciones. Naciones gobernadas por hombres, por hombres, por hombres. Pero nosotros evangélicos y muchas personas más no entendemos el proceso histórico de degradación y cómo las cosas han ocurrido y seguirán ocurriendo en la tierra. Lo que la iglesia del Señor no debe tener es contenciosos. Y si lo tiene, esto están colocados para ira y enojo, porque no obedecen a la verdad, no tienen el Espíritu de Dios, son participantes de mentiras. Ahora, si alguno quiere vivir de esa manera, si alguno de nosotros quiere vivir, y yo me incluyo, ¿sabe por qué debo incluirme, hermano? Porque yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude a no juzgar ni a condenar, a no adelantarme, a juzgar antes de tiempo, porque el Señor se ha reservado su tiempo, el tiempo es de Dios. Mire, cada vez que yo despierto, le doy gracias a Dios porque estoy vivo, ¿verdad? Pero digo, Señor, un día más para que me cuide de caer, para que me cuide de no pecar, para que me cuide de estar en tus caminos, de no equivocarme, porque al frente de mí, como le dijo el Señor acá, y oye, el pecado está a la puerta y te desea. ¿Usted cree que usted no es parte de una naturaleza caída? ¿Acaso cuando usted se cree Superman espiritual con vacunas, porque aunque ni siquiera voy a mencionar vacunas, porque hoy mi cuerpo tiene vacunas que vienen desde mi niñez? No me dio tuberculosis, no me dio sarampión, no me dio varicela, no me dio esto, no me dio poliomielitis. Y fue una época donde las vacunas no existían, pero había que hacerlo. No me dio, ni a mis hermanos tampoco, porque mis padres, pobres, sin mucha educación, obedecieron las ordenanzas cuando los gobiernos entendían que debían proteger a su población. Hoy día no. Hoy día se difunden falsedades, mentiras, medios verdades, que uno no sabe ni cuál es mentira ni cuál es verdad, por lo menos yo. Nos protegió. Hoy día las enfermedades como el sarampión, como aquella, como lo otro, están volviendo a aparecer en la tierra como si la tecnología no nos hubiera ayudado. Un servidor formado en medicina, en salud, sabe lo que son las vacunas. Fueron 2 años de medicina preventiva y de medicina epidemiológica y estudiando todo el comportamiento del ser humano que se le da a uno. Y el resultado positivo de preservar la vida del ser humano mediante los métodos que Dios le va permitiendo al hombre. Por eso Daniel muy claramente escribió, y la ciencia se aumentará. Pero resulta que la ciencia se ha aumentado para el mal, para confundirnos hoy día. Cuando éramos ignorantes todo, entonces nos cuidábamos más. Ahora cuando sabemos más, estamos llenos de soberbia y difundimos lo que no es cierto. Hoy, yo quiero decirle, yo tengo temperamento que lo heredé de mi papá, de mi mamá, y mis padres, de sus padres y de los abuelos. Por lo tanto, yo soy la conjugación, la expresión del verbo y de la vida como tal, de toda una generación que viene de mis buenos familiares, que nos parecemos todos. Y yo le he hecho una evaluación de carácter humano para decir que tanto mi familia ha mantenido los caracteres de la familia, de nuestros apellidos. Ahora, los caracteres espirituales o el carácter espiritual, para si algunas personas no pueden procesar que yo utilice caracteres, pero es el plural de carácter. Es el plural, así se dice, caracteres. Y yo me pregunto, las características espirituales, cuando nosotros vemos gente que contiende, siga usted contendiendo. Pero nosotros como iglesia no podemos ser contenciosos.
No podemos tener tal costumbre. Ahora, de una manera u otra, ese es el temperamento personal. Pero cuando la iglesia y sus líderes se involucran en asuntos de la tierra y del mundo y la colocan en conflicto y la colocan del lado de injusticia y de cosas que no convienen, que nosotros expresemos amor, que violentan de manera directa, frontal y con tanta claridad la palabra de Dios, la expresión de Dios. Por eso dije que la Biblia no fue escrita para inconversos, sino para hombres y mujeres que Dios va escogiendo, va marcando y va llamando para que caminen por la ruta de su palabra, de la revelación. Y yo amo a Dios. Y usted también ama a Dios. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. Y el Espíritu Santo, que es el que controla nuestra vida, le dijo algo: temperamento, carácter, que es la sociedad la que me da el carácter, porque me evalúa. Un niño de 6 años no tiene carácter. Los caracteres del ser humano se van a formar a partir de una edad superior a esta, porque todavía el niño no puede evaluar a la sociedad y la sociedad no puede evaluar a un niño que está todavía bajo la supervisión, educación y el mantenimiento de sus padres, de sus abuelos. A partir de la presión social que el mundo le mete al niño, él va a desarrollar un carácter. Y ese carácter en las escuelas de psicología, la americana y la europea, establece una personalidad. La escuela de psicología americana establece 3 aspectos: el temperamento, el carácter y la personalidad. La europea solamente establece 2. Y quiero que usted sepa, todos tenemos, desde mi perspectiva de estudio de psicología, primero, el temperamento, el carácter, y por eso evaluamos y somos evaluados. Ahora, espiritualmente, la espiritualidad no se evalúa porque usted ore mucho, porque usted ayune mucho, porque usted vigile mucho, porque usted se rompa las piernas mucho. El apóstol Pablo, en un momento determinado, presentó sus credenciales porque era cuestionado como apóstol. Y yo he leído muchos textos bíblicos, la gloria sea para Dios. Señor, si peco, perdóname y júzgame. Es un hombre que cuando es presentado por Bernabé en Jerusalén, dice, él vio al Señor. Jesús conocía perfectamente a los fariseos porque se levantó con ellos. Pablo era fariseo. Pablo sabía lo que eran revelaciones. Él creía en esto profundamente. Gente que no cree en las revelaciones de Dios y que hace las cosas como le dé la gana en esta tierra, esas no son. Pablo es un hombre sumiso, humilde, quebrantado ante la presencia del Señor. ¿Sabe? La iglesia del Señor no puede vivir en contienda. Cuando estaba los años 70 y 80, y quizás un poquito a los 90, hablábamos de cultos de reconciliación en nuestras iglesias. Hoy día eso no se habla porque la gente anda enemistada y creando contienda y creando conflicto y enfermándose moral y espiritualmente. La gente hoy día no se mantiene estable en un lugar espiritualmente para sanar. Y el único lugar donde usted va a crecer y va a mantenerse es dentro de una iglesia, porque va a ser evaluado en secreto, con discreción, y usted se va a confrontar con los que van subiendo y van creciendo espiritualmente. Pero cuando usted se llena de envidia, de rencor, de resentimiento, se apartó de la iglesia, se apartó de Dios, porque los siervos de Dios no pueden ser así. Cuando en la iglesia conocemos contenciones, se cumple lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su capítulo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 27, cuando dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Hay gente que está en su necedad y sin sentido, que el Señor me guarde y lo guarde a usted.
pues ya sabe que terminan en pleito. Hay gente que le gusta el pleito. Hubo una época que a mí me gustaba. Parece que yo quería ser abogado en un momento determinado de mi vida, o juez o fiscal. No sé, porque me gustaba eso. Me arrepiento, Señor, y confieso mis pecados públicamente, lo que formaba parte de mi personalidad. Por eso hay que retirarse en un momento de la vida para estar orando y ayudando. Y Dios tiene que colocar a uno en unos niveles. Y hay gente que insiste en permanecer en unos niveles que ya el Señor dice que debemos mirando a los demás, a otros que crezcan, se potencialicen. No yo, un viejo ya, con el color de mi cabello totalmente blanco. Y no me lo voy a pintar. ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Apariencia? Yo no sé. Cada cual que haga lo que quiera. Porque su vida es suya y usted le dará cuenta a Dios y yo le daré cuenta a Dios por lo mío. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Un siervo del Señor, amados míos, no debe andar peleando. El siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas. Debe ser amable con todos. Apto para enseñar, sufrido, que no debe ser propenso a irritarse, a molestarse. Yo me he irritado muchas veces y Dios me juzgará y me ha juzgado. Hoy debo decirle a usted, amigo y hermano que me escucha, si el Espíritu Santo no ministra a nuestro corazón, la carne va a seguir gobernando nuestra conducta, la naturaleza humana que no se arrepiente. Alguien me diría, que yo me arrepentí. Oye, ni carne ni sangre hereda del reino de los cielos, hermanos míos, amigos míos. Y hay gente que cree que va a heredar al cielo en la carne, viviendo en la carne, actuando en la carne, porque entiende que esa es la vida espiritual. Ayer yo decía en la iglesia, y no prediqué yo, que hay personas que nunca sabrán que vivieron en la naturaleza carnal. Mire, mienten, crean discordia, crean conflictos, crean situaciones enojosas, son avaros, avaros. Si usted dice avaro, sígalo diciendo usted, pero yo digo la pronunciación que he leído. Avaros, tienen avaricias. Si usted dice de tal manera, mire, dígalo como usted, al fin que cada quien tendrá que hablar como es y cada quien va a vivir conforme como Dios le haya dirigido. Pero un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia, paciencia, sufrir. En una época donde nadie quiere sufrir, todos queremos disfrutar. ¿Y sabe qué? Algo que el Señor me ha puntualizado en mi vida. No podemos tener un afán y un deseo inmenso de alcanzar las bendiciones y la vida celestial sin haber tenido el sufrimiento terrenal. Cuando Jesús, el ejemplo, el modelo de vida es humillarse, someterse a la verdad, ser justo, ser verdadero, amar, padecer la muerte. Oiga, yo no sé qué más debo señalar, pero debo decir claramente, amados míos, le he pedido a Dios por mi vida, le pido a Dios por su vida. En esta manera, yo no quiero declarar nada porque la declaración viene de Dios, solamente pedirle a Dios, interceder por Dios, por mi vida y por la suya, para que el Señor nos dé la vida eterna. Hoy, cuando todo el mundo lo que quiere es un viaje, dinero, un boleto, un crucero, un nuevo automóvil, de tal cosa, nadie quiere padecer la cruz de Jesucristo. Porque nadie ya está, no vivimos en una época. El ejemplo que tenemos son los hombres y mujeres del mundo. Esos son nuestros ídolos hoy día. Y el anticristo preparándose su entrada formal y triunfal, porque ya está en el corazón del ser humano con la riqueza y con el poder. Jesucristo cuando entró a Jerusalén se montó en un burrito y cuando lo sacaron de Jerusalén iba con una cruz. Y hoy religiones heréticas, herejes, se compiten
hasta para discutir si fue una cruz o un solo madero. O sea, ¿qué me importa a mí lo que estos pseudo hombres y mujeres sabios quieren postular en la tierra? A mí lo que me interesa es que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Era yo que tenía que morir hoy día, hoy. Pero no fue así. Me llamó, sabe quién soy, sabe hasta dónde me he equivocado, hasta dónde he pecado, sabe hasta dónde yo he alcanzado. Pero la hipocresía y la maldad nos hace creer que no hacemos nada. Hay tiempo todavía para mí hay tiempo, que debemos despertar, debemos corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Oiga, el asunto no es destruir, sino que Dios vuelva a esas personas a Él, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Hay gente que cree que está sirviéndole a Dios, pero con su conducta muestra que están atrapados por Satanás, por los pecadores. Son mentirosos, ladrones, calumniadores, difamadores. Me encontré con una persona con esas características yendo yo a una reunión de salud, a una cita de salud. Y déjeme decirle, lloré, me subió la presión. Personas como estas no tienen respeto ni por autoridad ni por nadie. Pero se creen que tienen ese derecho porque Satanás, un ladrón, Señor lo reprenda, se adueñó de lo que no era suyo. Entró a Edén, se lo llevó de pie y arrastró con toda la humanidad. Amados de mi corazón, amo al Señor Jesucristo. Lo primero que me estoy predicando a mí mismo para que la palabra me condene, me juzgue, me condene en el día del juicio de Dios. Porque si es por los hombres, ninguno de nosotros está perfecto. Porque lo primero es que el que juzga es el primer imperfecto. El que condena se ha tomado el lugar de Dios. Y la palabra de Dios es categóricamente clara cuando dice, no juzguéis antes de tiempo, esperad el tiempo del juicio del Señor. Pero hay gente que ha decidido en esta tierra asumir el papel no solo de Dios, sino también del diablo, de estar acusando a los demás de los pecados. Ese es el diablo, el que acusa y señala pecador al otro, cuando el mismo diablo sabe quién es él. Por lo tanto, amado mi corazón, no le haga caso a nadie. Muchas gracias, muchas bendiciones, y qué bueno que el Señor me permitió, creo yo, llegar a este punto sin mayores consecuencias. Bendiciones y hasta pronto, si Dios lo permite. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.